Hoy, un 21 de noviembre de hace 12 años, Marcelo Macarrón tenía sexo por última vez con su mujer Nora Dalmaso. Así lo declaró en el expediente que ya tiene varios cuerpos y que consta en los tribunales de Río Cuarto. Hoy era la última vez que se veían porque al día siguiente Macarrón salía de viaje rumbo a Uruguay a jugar un torneo de golf con sus amigos. Han pasado 12 años y ayer se conoció un cambio de carátula que complica a Macarrón y lo ubica como un presunto autor intelectual del homicidio de su mujer. Vamos a hablar del caso Nora Dalmaso y lo vamos a hacer con la vieja lógica del periodismo policial, sabiendo que es poco lo que sabemos, sabiendo que tenemos información, que tenemos datos de un expediente que fue construido en base a bastantes inexactitudes, a testimonios no del todo claros, y vamos a recordar lo que pasó con Nora Dalmaso, con un periodista de Policiales aquí en el piso y con una persona que siguió el caso con mucha atención desde Río Cuarto. Vamos con el primer informe y ya venimos. Ojo, en el informe hay algunos de los grandes mentirosos que se vincularon con el caso Dalmaso y que hicieron dinero mintiendo en relación al caso. No la violé, no la maté y no me robé los teléfonos celulares. Todos los cabellos, excepto uno, pertenecían a la víctima. Si ese cabello no equivale a alguna de esas muestras, correspondería a una persona ajena a la escena del crimen. Había una sospecha muy basada en un prejuicio social respecto de mi sexualidad, pero sí me sentí muy discriminado por el fiscal. Si el fiscal no cambia de enfoque, irremediablemente el proceso va a terminar con la desincriminación de los dos imputados, de Facundo y de Zárate. Javier Di Santo, el fiscal que le tocó, desgraciadamente le tocó, al caso por el crimen de la señora Nora Dalmaso en Río Cuarto, que fue encontrada en la habitación de su hija, fue encontrada asesinada, la habían asfixiado. Hay un procedimiento mixto, le voy a decir, es asfixia, le pusieron la mano en la nariz y en la boca, por eso yo hago esto. O sea, ella acostada y el asesino sobre su cuerpo, la asfixia con una mano y además con el cinturón de la bata de baño la estrangula. O sea, un procedimiento mixto de estrangulamiento, de sofocación y estrangulamiento. La señora quedó allí, su cadáver quedó en ese lugar, en la cama de la habitación, en la cama de su hija. ¿Por qué? Porque en ese momento ella, casada con Marcelo Macarrón, un médico de Río Cuarto, muy reconocido, con vínculos con empresarios, con políticos y qué sé yo, no estaba, dijo, ¿dónde estaba el marido? ¿Dónde estaba el marido? El marido dice que estaba jugando al golf en Uruguay. Los hijos estudiaban, 19 años el más grande, Facundo, 16 la más chiquita, estaban estudiando, no estaban en la casa, ella estaba sola. Había salido a comer con sus amigas, volvió y, de acuerdo con la autopsia, la madrugada entre las 3:30 y un poco más del 25 de noviembre le pasa eso. ¿En qué circunstancia? Durante o inmediatamente después de una relación sexual. Bueno, ahí veíamos a Ricardo Canalete, uno de los grandes farsantes del periodismo policial, el conductor de Cámara del Crimen, un programa de TN, un hombre que es de los tantos periodistas que ha mentido sistemáticamente en relación al caso. En este caso no mentía tanto porque hizo una descripción bastante cerrada de sus especulaciones sobre cómo conoció, cómo se produjo el crimen. Pero vamos a hablar también de cuánto se ha mentido a lo largo del caso y cómo hay como dos casos, ¿no? Un caso mediático y un caso judicial, y cómo parece que son muy pocos los periodistas que realmente han tenido acceso al expediente y han leído el expediente. Uno de los pocos periodistas que ha tenido acceso al expediente y lo ha leído es Gustavo Molina, amigo, compañero, hola, puedo decir Pájaro, el Pájaro Molina.
yo digo que es el último mohicano del periodismo policial, junto con Claudio Glesser, el periodista de La Voz del Interior. Son los dos últimos grandes periodistas policiales que tiene Córdoba, y para mí es un placer que vengas al programa. No, gracias por la invitación. Y bueno, estamos acá para debatir sobre las hipótesis que nos han enfrentado en estos 12 años y que a veces nos han unido y nos han separado. Bueno, con Gustavo Molina almorzábamos en el Hotel Ópera, que era el hotel donde paraba la crème de la investigación allá por el año 2006, cuando los policías de Córdoba fueron a conducir una investigación que después quedó trunca, después de la detención del pintor Gastón Zárate, y fuimos testigos, yo fui testigo personalmente de cómo la casa, el amigo de Macarrón, le pagaba la comida a los policías que habían ido a investigar. Rafael Sosa, un policía de apellido Osorio, varios integrantes de la fuerza que fueron los que llegaron a la hipótesis del pintor Zárate, hipótesis que después se cayó. Pero ha habido muchas hipótesis. ¿Vos qué te acordás de cómo te enteraste que había ocurrido este hecho en Río Cuarto? Yo me entero... Eras corresponsal de Clarín, ¿no? Yo era, en 2006 yo era corresponsal de Clarín. Yo me entero que muere una mujer en el Golf. Era un caso de... No alcanzaba a ser María Marta García Belsunce, porque no se sabía que era un crimen. Claro. Murió en muerte de etiología dudosa. Era sospechoso como había muerto. Esto te saco la foto del 2006. De aquel día del 25, del 26, sí, en realidad. 26, el domingo 26 cuando lo encontraron. Claro. Yo estaba en el diario Día a Día y también nos llega la información de una persona muerta en Barrio Golf. Ya en ese momento se hablaba de que podía ser un country. Después nos enteramos de que no era un country, que era un barrio abierto, digamos, que tenía vallas, pero podíamos pasar libremente hasta la casa. Mediáticamente vendía más que sea un country, Exacto. que sea un barrio abierto, un barrio coqueto, pero el colectivo urbano de Río Cuarto pasa por adentro. Exacto. Pero hasta el día de hoy vos hablas con la gente y te asegura que vivía en un country, ¿no? Sí. Porque estaba el caso de García Belsunce, que era como muy pagador de que era un crimen de ricos entre ricos, claro, ¿no? Después de eso, ¿viajaste a Río Cuarto inmediatamente? ¿Cómo fue que decidiste ir a cubrir el caso para allá? El caso toma relevancia cuando aparece como primer sospechoso un funcionario del Ministerio de Seguridad, Rafael Mañasco. Entonces ahí el caso toma otro tenor, porque no es que murió una mujer, sino que la mataron, y encima el principal sospechoso de haberla matado era su presunto amante, Rafael Mañasco, un funcionario del área de seguridad. Imagínate la mano derecha hoy de Alfonso Mosquera. Claro. Que Alfonso que Mosquera... justamente habría que decir, claro, ¿no? Alfonso Mosquera estaba en Uruguay con el marido de Nora Dalmaso, con Marcelo Macarrón, al momento del homicidio. Y Alfonso Mosquera es hoy el titular del área de la Secretaría de Seguridad, claro, de la provincia, ¿no? Porque está este otro aspecto, ¿no? La cantidad de nombres que se cruzan. Y Mañasco, que es el nombre que cita aquí Gustavo Molina, fue el primer sospechoso y fue el primer amante que los medios de comunicación y las supuestas amigas de Nora Dalmaso le inventaron a la pobre Nora Dalmaso, que fue víctima, además de la violencia mediática que se aplicó en todos los medios de comunicación, o en una gran parte de los medios de comunicación, desde un primer momento en torno al caso, ¿no? Sí, empezaron a ensuciarla a esta pobre mujer un mes antes. Dicen, Marcelo la descubrió a Nora con el Rafa Mañasco en el Kenty, en la posada del Kenty. Un mes antes empieza a circular ese run. Que era solo un rumor, no había ninguna prueba. No había ninguna prueba. La mandó a seguir. Y el run ese empieza a circular para ensuciarla, para empezar a ensuciarla. Y cuando ella aparece muerta, murió en un juego sexual. No fue violada, no fue atacada, no fue violentada. Ella era una fiestera que merecía morir. Exacto. Por mala. Exacto, esa fue la idea. Esa es la construcción que hicieron de ella. Exacto, con la cual se instaló el tema. Y empezaron a salir las remeras. Yo no estuve con Norita, por ejemplo, ¿no? Todo esto, que también estaría bueno pensarlo y plantearlo, y por eso lo decimos, ¿no? Si hay un caso de violencia mediática y de violencia de género mediática en la Argentina, es justamente el caso Nora Dalmaso. Entre medio, también podemos aclarar que Nora Dalmaso no tenía relación con los hombres que le inventaron relación, sino que tenía una sola relación, estaba enamorada de una persona que era Guillermo Albarracín, con quien tenía una relación desde mucho tiempo atrás,
Guillermo Albarracín también estaba en Uruguay junto con Marcelo Macarrón, también estaba en Uruguay junto con Alfonso Mosquera, también estaba en Uruguay junto con Lacase, el amigo personal de Macarrón, que es el que en los primeros días empieza a tomar un protagonismo muy particular cuando se convierte en el vocero de la familia. Empieza a oficiar de vocero porque la familia estaba dolida por esta mala mujer. Entonces yo me acuerdo de una conferencia de prensa que hacen en el hotel. Fuimos juntos. Claro, estaba el padre que había sido violentado en su moral, el pobre hijo, la nena no porque era menor, entonces la habían protegido y ellos dicen, la perdonamos a Nora por este desliz. Es increíble eso. Paramos un segundo y nos vamos a saludar a otro de los periodistas que siguió muy bien el caso y que además es, le podemos poner trompetas porque es el único condenado en torno al caso de Dalmaso. No tuvo nada que ver con el crimen, no tuvo nada que ver con la situación, pero la justicia lo condenó por el manejo que hizo en la revista Sur de la cobertura del caso. Está en comunicación telefónica con nosotros Hernán Vaca Narvaja. Hola Hernán, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bueno, muchas gracias por hablar con nosotros. Sé que estás en una reunión y que has salido como para darnos algunos minutos. Te hago la misma pregunta que le hacía Pájaro al comienzo. ¿Cómo es que se enteran ustedes de que esto estaba pasando y cuál fue tu primera reacción al conocer de la muerte de Nora Dalmaso? Estaba en un casamiento en La Rioja, estaba un poco lejos de la escena del crimen y cuando vuelvo a Río Cuarto al otro día o a los 2 días era un hervidero, digamos, era una usina de rumores, sobre todo con el tema de los supuestos amantes. Había una clara intencionalidad de vincular a Nora Dalmaso con algunos personajes del establishment de Río Cuarto y convertirla en una especie de fatal femme de la ciudad que en última instancia se había ganado o había terminado como deben terminar estas mujeres infieles. Después con el tiempo descubrimos que todos esos rumores salían del mismo lugar, que era el estudio jurídico del entonces vocero, Daniel Lacase, y que así como desviaron primero la investigación hacia los amantes, después lo hicieron hacia el perejil, tratando de cerrar, importando policías de Córdoba, sacando a los policías locales, que son los que conocen el terreno, armaron una acusación absurda, con prueba obtenida en base al apriete a un chico que tenía un problema de maduración que lo hacía tener una edad mental equivalente a un chico de 14 años. Con ese testimonio encerraron, llevaron a la cárcel al perejil Gastón Zárate. Se produjo inmediatamente el perejilazo, porque la gente del Río Cuarto no come vidrio, acá somos pocos, nos conocemos todos, sabemos quiénes son estos personajes, y bueno, gracias a esa movilización se terminó cayendo esa idea de cerrar el caso con un perejil. Y después aparece la prueba fundamental, que es la prueba genética, tan vapuleada, tan atacada por Marcelo Brito y por los abogados de Macarrón, porque esa prueba genética compromete a los Macarrón. Los ubica en la escena del crimen, primero genéticamente, por eso lo imputan a Facundo, y después literalmente porque el FBI logra establecer que el ADN, además de pertenecer a la familia Macarrón, pertenece a Marcelo Macarrón, con lo cual en la escena del crimen hay un baño de ADN de Marcelo Macarrón, tanto en la cama, en las sábanas, en el cuerpo de la víctima y en el cinto con que fue estrangulada. Hasta ayer la acusación se sostenía en base a esa prueba genética. Desde ayer la realidad cambió con este quinto fiscal que, lejos de profundizar la investigación de su antecesor, ha elaborado una quinta hipótesis para un caso que lleva 12 años, 4 fiscales, una hipótesis que además a priori sería casi imposible de probar. Tengo una pregunta justamente en relación a eso, Hernán, porque la impresión que yo tengo, y en esto no coincidimos con Gustavo Molina, es que para mí es imposible que se haya montado esa idea de un viaje de Macarrón desde Uruguay hasta Río Cuarto para cometer el homicidio y después volver. Pero en un caso tan complejo tampoco me animaría a dar la vida por eso, ¿no? ¿Vos qué sentís, qué pensás de esta idea del crimen por encargo y de la posibilidad que se abre ahora con esta quinta hipótesis, y está bueno que marques esto de que no hay una investigación nueva o datos nuevos, de poder sostener esta quinta hipótesis?
La hipótesis del viaje en avión es desde ya hollywoodesca, digamos. Me parecería a priori mucho más sencillo pagarle a un sicario para que la mate, y mucho más barato inclusive. Pero hay prueba genética, hay prueba que es incontrastable, que es científica, que pasó por el CEPROCOR, que pasó por el FBI, que, insisto, lo ubica a Macarrón en la escena del crimen. Entonces, antes de descartar esta teoría, él tendría que explicar cómo es posible esto, que no se sostiene con lo que él dice que 3 días antes tuvo relaciones sexuales con su esposa, porque primero estaban prácticamente separados de hecho, por más que hacia afuera daban otra imagen. Segundo, no hay testigos de esa presunta relación. Y tercero, los peritos establecieron que hubo una relación sexual fuerte, pero consentida, contemporánea al crimen, es decir, que ese semen era semen fresquito, y así lo atestiguaron los peritos que lo recolectaron. Así que bueno, lo que estaba intentando demostrar el fiscal, y de hecho lo hizo, es que había una ventana horaria que posibilitaba este viaje, que la hipótesis es alocada, hollywoodesca, estoy de acuerdo, pero es una hipótesis elaborada en base a la prueba. Lo que no sabemos, y con esto creo que contesto tu pregunta, es qué elementos tiene el fiscal para desechar semejante prueba y acusar ahora a Macarrón de instigador, porque en el testimonio hay un montón de indicios, en el expediente digo, y siempre se habló de este triángulo, Rohrer, Macarrón, Lacase, pero no sé si va a conseguir una prueba que alcance, ya no te digo para condenar, para elevar a juicio la causa con esta nueva acusación. Te hago una última pregunta porque me parece que es importante que lo digamos. Yo recién bromeaba que sos el único condenado en torno al caso. A vos se te condenó porque la familia te hizo una denuncia por cómo habías llevado el caso en tu revista. Además, vos publicaste un libro sobre el caso. ¿En qué está esa situación y qué ha pasado? ¿Tú has tenido que pagar ese dinero que se te condenó a pagar por esos presuntos malas maneras de referirte a la familia? Mira, el caso de Dalmaso fue cubierto por medios de la ciudad, de la provincia, del país y por medios internacionales. Algunos hicieron un amarillismo francamente horrible. Espantoso, totalmente. Recuerdo a Chicha Helbun ahorcando un maniquí para mostrar cómo la habían asesinado. Yo trabajé con el mismo rigor que trabajo hace 30 años en la profesión, y fíjate qué curioso que Macarrón demandó solamente a 3 periodistas cuando había decenas y te diría centenas de periodistas en la ciudad. Los 3 éramos de Río Cuarto. De esos 3, el único que tenía bienes a su nombre era yo. Me embargó la casa y me tuvo 5 años con un acoso judicial impresionante. Yo tenía que dar explicaciones a contadores como si yo fuera Jorge Fontevecchia. Me acusaban, entre otras cosas, de que yo me había hecho millonario con la causa, y me salvé de una pericia psiquiátrica porque se le venció el plazo, porque si no me iban a examinar 2 o 3 psiquiatras para ver si yo estaba obsesionado con la familia Macarrón. A eso me ha sometido la Corporación Judicial de Río Cuarto, que finalmente me condenó en primera y segunda instancia a indemnizar a una familia de 3 miembros, de los cuales 2 estuvieron acusados no por mí, sino por la justicia, de haber asesinado a Nora Dalmaso. Por supuesto apelamos y la causa está a resolución del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, que espero que ponga un poco de cordura a este absurdo de la justicia de Río Cuarto. Hernán, bueno, además quisiera decir en relación a eso que es tan fácil identificar a los periodistas que mentían y que engañaban, dentro de los cuales claramente no estás vos, que decíamos acá que gran parte de la trama por la cual uno siente que es muy difícil que el caso se resuelva, es justamente responsabilidad de varios periodistas. Ahí veíamos a Canaletti recién, el de TN, que para mí es uno de los grandes responsables, pero me acuerdo a un chico que creo que era de Río Cuarto, que salía desde TN cada 15 minutos sacando en vivo alguna novedad sobre el caso, que es para mí uno de los grandes responsables, no recuerdo el apellido ahora, y que inventaba sistemáticamente cada 15 minutos una versión nueva sobre lo ocurrido, ensuciando gente, ensuciando particularmente a Nora, y a ninguna de esas personas Macarrón les hizo ninguna demanda. Y también me acuerdo de otra periodista que inclusive ofrecía para vender las fotos del cadáver de Nora Dalmaso, así que está claro que... No los puede demandar, Dante, no los puede demandar, porque toda esa información, todos esos rumores, todo eso, ensuciar gente y desviar la investigación, salían del estudio jurídico de Daniel Lacase. Claro. Por supuesto, algunos no nos hacíamos eco de eso, otros sí, y con eso desviaron la investigación, embarraron la cancha y revictimizaron a la víctima. ¿Y Lacase para vos es una persona clave en el caso? ¿Pensás que hay algo más que
sacarle a la calle o que conseguir de la calle para poder esclarecer el crimen? Yo en mi libro hace 11 años hablé de un triángulo del poder que integraban Macarrón, Daniel Lacalle y Michel Rohrer. Creo que por ahí pasa la cosa, no tengo ninguna duda, creo que hay elementos de sobra en el expediente antes del crimen y sobre todo después del crimen, porque estas tres personas fueron las que coordinaron sus acciones judiciales, las que manipularon al fiscal Timorato como Di Santo, las que llevaron policías de Córdoba pagándoles, como vos bien decías, el alojamiento y la comida, y son los que saben realmente qué pasó. Si la justicia va a ir por ellos, realmente lo dudo, porque este fiscal, que además, bueno recordarlo, es un fiscal que está transitoriamente a cargo de la causa, porque la provincia lleva casi 3 años sin cubrir una fiscalía de las 4 que tenemos en Río Cuarto, no nos sobran fiscales, y es de presumir que cuando asuma el fiscal natural, la causa va a volver a él, por lo tanto vamos a volver a foja cero, con lo cual el caso tiene no para largo, sino para larguísimo. Hernán, te agradezco mucho la comunicación, te mando un abrazo. No, por favor, un abrazo y saludos al Pájaro, gran colega y como vos bien decías, un enorme periodista policial. Hernán Vaca Narvaja charlando con nosotros en Debate Sub. Vamos a hacer lo siguiente, Pájaro. Vamos a una tanda y ya venimos para seguir charlando del caso Dalmaso.